Bueno, buenos días. Gracias por la invitación de Senapred y Enaproc. Muy buena presentación del ingeniero Ortiz. En base a lo que mencionaba el ingeniero Ortiz y en base a los antecedentes que se han presentado con accidentes en las sustancias químicas, que vimos que el de Bhopal pues, ha sido un parteaguas. A partir de ahí pues empezaron a generar una gran cantidad de normativas, una gran cantidad de regulaciones. En Bhopal, pues recordamos, hubo de 3.000 a 25.000 fatalidades y más de medio millón de personas afectadas. O sea, fue una conmoción mundial. Tanto los gobiernos como las empresas se sorprendieron y empezaron a generar normativas y regulaciones y por otro lado actividades administrativas para evitar este tipo de accidentes tan graves, ¿no? Entonces, una de las primeras iniciativas que hubo fue hacer regulaciones o normativas referentes a identificar el potencial de una catástrofe en la industria química. Y entonces se empezó a normar, tal como en el caso de México, el listado 1 y el listado 2, eh, las la cantidad de masa que pudiera almacenarse o utilizarse en una empresa y en base a una masa, en base a esa masa, si se rebasaba esa masa, pues había un potencial importante de una catástrofe, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues se creó la OSHA, de la Agencia de Seguridad e Higiene de Estados Unidos, sería equivalente a la Secretaría del Trabajo, una normativa que es la CFR 1910.119. CFR es como la NOM de México, es el Código de Registros Federales. Y ahí en esta normativa, pues se listan una serie de sustancias químicas que la empresa tiene la obligación de manejar de forma segura a través de una serie de tareas y si se rebasa el límite de almacenamiento o en el proceso de esa sustancia. Otra legislación fue la ley de aire limpio del programa de administración de riesgos, que es de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, sería como la Semarnat aquí en México, en la cual adicionalmente se agregan más sustancias en estos listados o en esta ley que la ley de la OSHA, y en el cual se obliga a las empresas a hacer una serie de tareas también y hacer análisis de riesgos. Otras legislaciones es la EPCRA, que vamos a ver más adelante, la CERCLA, y en la Unión Europea pues hubo la directiva Seveso, que lo mencionó el ingeniero Ortiz. En el caso de Inglaterra, Health and Safety Executive, que es algo así como la Secretaría del Trabajo de México, también tiene una normativa que es el control de peligros de accidentes mayores. Y en el caso de México, pues veíamos que está la norma 028 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sería el equivalente al de la OSHA y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con los Estados Unidos, que se mencionó en la presentación previa. Eh, ¿Por qué revisar estas normativas internacionales, verdad? Pues dado que veíamos que las sustancias químicas, sobre todo en el aspecto de toxicidad y en el aspecto de normativas, pues en el caso de toxicidad es un tema muy, muy complejo, como veíamos ahí en la presentación previa, cómo han cambiado los indicadores de toxicidad. Algunos han cambiado desde 1.000, ¿verdad? Por ejemplo, el monóxido de vinilo inicialmente era 1.000 partes por millón la que se consideraba peligrosa para los trabajadores. Actualmente es el valor límite para trabajadores. Entonces, preocupados estos modificaciones y este tipo de accidentes que se han presentado de sustancias no reguladas, eh, pues nos dimos a la tarea en el Comité Científico Asesor de Senapred y del Sistema de Protección Civil a analizar las diferentes normativas internacionales para visualizar qué otras sustancias se habían regulado, para ver otro tipo de regulaciones o cambios que ha habido en las normas
y en ese sentido poder actualizar estos listados. El listado uno y 2 fue un esfuerzo bastante bueno. Yo diría que las normativas de México están bastante bien comparadas con otros países. O sea, generalmente tendemos a sentirnos un poquito menos, ¿verdad? Pero en realidad creo yo que las normativas en México y la capacitación la educación en cuanto a riesgos se ha ido incrementando de forma notable. Entonces, dado estas limitaciones, pues empezamos a estudiar todas las normativas, tanto de Europa como de Inglaterra, como de Estados Unidos, para poder generar más conocimiento y actualizar estos listados. Entonces, este es el objetivo de ver estas normativas internacionales. Entonces, en el caso de Estados Unidos, las normativas para sustancias químicas está la Agencia de Seguridad y Higiene de Estados Unidos, o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la OSHA. La normativa se llama Process Safety Management, que es Administración de Seguridad en los Procesos. Eh, eh, el objetivo de esta normativa es evitar catástrofes en trabajadores. En el caso de la EPA, está la ley del aire limpio, el CAA es la ley de aire limpio. Eh, Ahí está el programa de administración de riesgos, es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el objetivo de esta legislación es evitar catástrofes ambientales y en la comunidad. Vamos a ver que la normativa de la OSHA, Process Safety Management, son muy similares, pero el objetivo es diferente. Uno es evitar catástrofes en trabajadores y otro es evitar catástrofes ambientales y en la comunidad. La otra legislación de Estados Unidos es la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a la Información de la Comunidad. Aquí hay un tema muy importante que creo que en el caso de las normativas de México faltaría el right to know, el derecho a saber de la comunidad o de la población de que está cerca de una empresa peligrosa, ¿no? O sea, en esta ley, el objetivo es planeación de respuesta a emergencias para ayudar a preparar a las comunidades. Y la otra es la EPA, la CERCLA, la Ley de Responsabilidad y Compensación y Respuesta Ambiental Integral. Se le llama la Ley Superfondo, y en este caso el objetivo es énfasis en remediación de zonas inactivas con contaminación de tóxicos. Se le llama Superfondo porque se genera un fondo económico o fiduciario para atender sobre todo sitios contaminados. O sea, generalmente la empresa es la que paga, la que contamina paga, pero en ocasiones la empresa declara en quiebra y se forma un superfondo en el cual las empresas generan un fondo y el gobierno también para atender sobre todo zonas contaminadas. El enfoque aquí, vamos a ver, que estamos dando aquí se hablaba de sustancias peligrosas. Aquí el enfoque es sustancias extremadamente peligrosas, ¿verdad? Y vamos a ver la diferencia. O sea, extremadamente peligrosas se refiere a que pueden generar una catástrofe con una afectación importante a la población. Y vamos a ver que hay riesgos crónicos y riesgos agudos. Riesgos crónicos se refieren a cuando estamos expuestos a bajas concentraciones de un material por tiempos de exposición muy largos, como sería la contaminación. En el caso de riesgos agudos, que es el enfoque que estamos teniendo aquí para estos listados que vamos a presentar, es riesgos agudos, o sea, que básicamente serían accidentes industriales, en el cual va el personal de respuesta a emergencias a atender esta situación. O sea, entonces, vamos a ver que aquí, por ejemplo, la ley esta de superfondo, pues está enfocada sobre todo a riesgos crónicos, o sea, pequeñas concentraciones de material por tiempos de exposición muy largos. Y en el caso de atención de emergencias, pues las legislaciones más relevantes con ese objetivo serían estas tres que están arriba, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que el de la OSHA está enfocado a trabajadores, en cambio el RMP, que es el Programa de Administración de Riesgos, está enfocado a la comunidad. O sea, podemos pensar que es más amplio esta legislación de RMP que PSM, y en sí se contraponen, o sea, se empalman las dos legislaciones, ¿verdad? Una, el objetivo es
proteger trabajadores y otro es proteger a la población en general, ¿no? Entonces, viendo estos objetivos, pues visualizamos que eh, los listados para atender emergencias más relevantes serán RMP y EPCRA, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los requerimientos? O sea, ¿qué requiere esta legislación a las empresas o a sí, a las instituciones que manejan estas sustancias? O sea, en los cuales se rebasan esos límites en almacenamiento en proceso de sustancias químicas extremadamente peligrosas o peligrosas, ¿verdad? En el caso de la OSHA es un enfoque, o sea, lo que sería la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la legislación respecto a Administración de Seguridad en Procesos, es un enfoque completo en prevención, mitigación de accidentes con análisis de riesgos, programas de prevención, respuesta a emergencias y sistemas administrativos con enfoque en trabajadores. O sea, la legislación esta de Estados Unidos obliga a las empresas a hacer una serie de tareas que es mantener información del peligro, de los peligros del proceso, hacer análisis de riesgos, mantener entrenamiento, mantenimiento de los equipos, auditorías de cumplimiento, etcétera. Una serie de tareas que pues son similares a la norma 028 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, hay algunas diferencias en cuanto a las tareas, pero el objetivo finalmente es proteger a los trabajadores de catástrofes a través de una serie de tareas que tiene que hacer la empresa para administrar en forma segura un proceso industrial. En el caso de la Ley de Aire Limpio y el Programa de Administración de Riesgos de la EPA, o sea, esta segunda, el enfoque es muy similar, es un enfoque completo en prevención, mitigación de accidentes con análisis de riesgos, programas de prevención, respuesta a emergencias y sistemas administrativos, pero el enfoque es en la comunidad, o sea, respuesta a emergencias en la comunidad o en el ambiente, o sea, daños en la comunidad o en el ambiente. En el caso de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a la Información de la Comunidad, esta legislación obliga a las empresas a reportar sus inventarios químicos. O sea, simplemente es decir, bueno, una empresa tiene que reportar a la autoridad, pues yo tengo rebaso este límite de masa y por lo tanto este proceso es susceptible de generar un desastre, ¿no? O sea, tiene simplemente que avisar a la autoridad de que se maneja y eso sirve para prevención de emergencias y también lo que es el derecho a saber de la comunidad de que está cerca de una planta química peligrosa que almacena sustancias por arriba de un valor que pudiera generar un desastre, ¿no? Y en el caso de la ley de responsabilidad la ley superfondo, que sí le llaman los gringos, pues básicamente se enfoca a sitios contaminados, ¿no? Entonces, esas son las normativas y esas son las sustancias químicas. Entonces, lo que el objetivo de la OSHA Process Safety Management es prevenir o minimizar las consecuencias de emisiones catastróficas de sustancias químicas tóxicas, reactivas, inflamables o explosivas, ¿no? Aquí vemos el enfoque, o sea, es la prevención o minimizar las consecuencias. En el caso de la EPA, el Programa de Administración de Riesgos, requiere que instalaciones que usan sustancias extremadamente peligrosas, y vamos a ver ahorita la diferencia entre peligrosas y extremadamente peligrosas. Básicamente las extremadamente peligrosas, pues es las que pueden generar desastres importantes o afectaciones importantes a la comunidad por un accidente, ¿no? Eh, el objetivo es identificar los efectos potenciales de un accidente químico, los pasos que la instalación está tomando para prevenir un accidente y detalla procedimientos de respuesta a emergencia en caso de que ocurra un accidente. O sea, estos planes pues van a dar información valiosa a los bomberos, a la policía, a respuesta a emergencias de la comunidad para prepararse y responder a emergencias químicas. Fomenta la comunicación y la conciencia, ¿no? La conciencia para prevenir accidentes y la respuesta a emergencias. Eh, la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a la Información de la Comunidad de 1986 se creó para ayudar a las comunidades a planificar emergencias químicas. En este caso, la comunidad, a través de comités locales de ayuda mutua,
a través de las autoridades, las universidades y el personal de respuesta a emergencias, pues se prepara, ¿no? Y en este caso requiere que la industria informe sobre el almacenamiento, uso y también cuando hay emisiones de sustancias peligrosas, o sea, fugas de esas sustancias peligrosas. Entonces hay varios listados, hay dos listados. Esta ley EPCRA, la sección 302 establece límites de umbral, o sea, o un valor límite que si se rebasa este valor tiene que comunicar a la comunidad y a la autoridad de que esta empresa tiene estas sustancias por arriba de ese valor límite. Y la sección 304 establece un valor de fuga, o sea, si se emite esa sustancia, tiene que reportar a la autoridad que hubo esa fuga. Aquí hay un poquito de confusión en el caso de México se llama cantidad de reporte, en el caso de Estados Unidos es cantidad límite. Cantidad de reportes en Estados Unidos se refiere a cuando hay una fuga, tiene que reportar que hay una fuga, ¿no? Y aquí cantidad de reportes es que tiene que avisar que se rebasa el valor de esa sustancia. En esta legislación hay 474 sustancias duplicadas con el CAS, porque algunas se refiere, por ejemplo, al amoníaco anhidro, o sea, si se almacena en forma pura o si se almacena como solución, o sea, mezclado con agua. Entonces, aunque es el mismo número CAS, el almacenamiento es diferente y los valores límites o de umbral son diferentes también. Aquí hay 355 sustancias con un CAS único y al mezclarlos con el AGL, que ahorita vamos a ver qué significa el AGL, aunque ya el ingeniero Ortiz mencionó algo, hay 188 sustancias que están en los dos listados. Entonces, lo que tratamos de conformar en esta tarea fue juntar diferentes normativas y generar un listado más amplio, sobre todo para atención a respuesta a emergencias. Eh, el Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, a través de este conocimiento que se llaman guías de niveles de exposición aguda, en el cual estos valores o estos AGLs describen efectos en la salud humana de una exposición de una vez en la vida raro para químicos transportados y se utilizan para respuesta a emergencias en derrames de químicos o otra exposición catastrófica. Aquí vemos que los AGLs indican cuál sería el efecto en la salud con tres niveles. O sea, el nivel 1 es cuando hay molestias notables, el nivel 2 es cuando ya hay un daño permanente en la salud y el nivel 3 es cuando puede haber fatalidades en ciertas personas, sobre todo personas pues más propensas ya sea porque tienen problemas en la salud o porque son más sensibles a estas sustancias químicas o bien porque son personas mayores. Entonces, los AGLs, este concepto no es nuevo, o sea, tiene más o menos 30 años, pero inicialmente había límites de emergencias solamente para 6 sustancias, o 5 o 6 sustancias. ¿Qué sustancias? Pues básicamente armas químicas. Entonces, el Congreso de Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre, pues generó un listado prioritario. Dijeron, oye, necesitamos saber qué hacer para 471 sustancias consideradas de alto riesgo, o sea, que incluyen desde armas químicas hasta sustancias comúnmente utilizadas en la industria. Entonces, hasta el año 2018 se han estudiado en forma, pues, sí, con mayor profundidad 318 sustancias. O sea, actualmente hay 318 sustancias, pero también tienen diferentes categorías. O sea, de esas 318, 188 sustancias ya tienen un valor tóxico final, o sea, ya, digamos, muy bien estudiado. Eh, de otras sustancias son 72, son provisionales, 12 son propuestos, un valor propuesto, pues por lo pronto, pues ahí se va, ¿verdad? Y otros están en borrador o espera, 46 sustancias. Entonces, ¿para qué nos sirven estos listados? Pues para
atención de respuesta a emergencia, o sea, saber a qué distancia llega una zona peligrosa, ya sea que sea nivel uno, molestia notable, nivel 2, daño permanente en la salud, y nivel 3, fatalidades, ¿no? Vean ustedes que son químicos aerotransportados, o sea, químicos que se pueden flotar en el aire, y pues vamos a ver que de los estados de la materia que son de mayor riesgo, pues es el gas o en forma de gas o vapor, ¿verdad? Podemos tener un sólido extremadamente tóxico, pero como es sólido, pues a menos que alguien le dé una cucharada y dice, oye, dale un lengüetazo aquí a ver a qué sabe esta sustancia sólida. Entonces, los ángeles están enfocados a sustancias aerotransportadas. Entonces, mezclando los AGLs con las legislaciones de EPCRA y el programa de administración de riesgos de la EPA, podemos generar listados de sustancias extremadamente tóxicas, o no, digo no solamente tóxicas, sino extremadamente peligrosas para la vida y la salud, ¿no? Eh, el de la OSHA, de Secretaría de lo que sería la Secretaría del Trabajo para Estados Unidos, tiene 137 sustancias extremadamente peligrosas, y también hay un valor límite, ¿verdad? O sea, si se rebasa este valor límite, entonces la empresa tiene que hacer una serie de tareas, ¿no? Lo que es el programa de administración de riesgos de la EPA, cuyo enfoque es similar, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que el de la EPA es para la comunidad en general, y el de la OSHA pues es para trabajadores. Tiene más sustancias, tiene 258 sustancias. Hay alguna sustancia que aquí que no está de la RMP, no está en la PSM, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? O sea, una o dos sustancias que no, por alguna situación, pues no están en los dos listados. Pero vemos que el de la EPA, pues tiene más sustancias y el objetivo es más amplio. O sea, no solamente es proteger a los trabajadores, sino proteger a la comunidad. EPCRA tiene 355 sustancias extremadamente peligrosas. Y ahí hay dos valores, uno que es el valor límite, en el cual ese valor límite, si se rebasa, pues tiene que avisar a la autoridad, y el valor de reporte de una fuga, que sería si tienes más de ciertas libras que se escaparon en una fuga, pues tienes que avisar a la autoridad, ¿no? Y cerca, pues son cerca de más de 800 sustancias, pero veíamos que esta está enfocada sobre todo a lo que se llama riesgos crónicos, o sea, contaminación en general, ¿verdad? Entonces, los valores límites o de umbral, los TQ que le llaman en Estados Unidos, la TQ es cantidad de threshold quantity o cantidad de umbral, pueden ser diferentes, ¿verdad? O sea, puede ser que el PSM tiene una cantidad límite, el RMP tiene otra cantidad límite, ¿verdad? Y entonces, pues es un camote, ¿no? Porque todos, eh, cada uno tiene diferentes sustancias. Entonces, hay superposiciones de sustancias y omisiones en todas estas normativas. Eh, entonces, aquí vemos que la legislación de CERCLA, está enfocada, lo que se llama la ley Superfondo, que está enfocada para residuos peligrosos, son más de 800 sustancias. Y HS significa sustancias peligrosas, o sea, son 800 sustancias peligrosas, ¿va? Y la legislación de EPCRA, que es Planeación de Respuesta a Emergencias y el Derecho a Saber de la Comunidad, son 355 sustancias, de las cuales 153 se comparten entre las dos legislaciones, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de sustancias extremadamente peligrosas. ¿Qué propiedades hacen una sustancia altamente peligrosa o riesgosa, verdad? Y aquí, pues, eh, tenemos que definir lo que es peligro y riesgo. Peligro y riesgo, pues, de forma coloquial es similar, ¿verdad? Eh, o lo asociamos que es lo mismo, es una sustancia peligrosa y sustancia riesgosa, es lo mismo, ¿verdad? Pero ya desde el punto de vista eh, digamos, de especialistas, pues es diferente. O sea, peligro, de acuerdo al Centro de Seguridad de los Procesos Químicos, el CCPS, que es una rama de la Asociación de Ingenieros Químicos de América, menciona que peligro es una característica peligrosa inherente química o física con el potencial de causar daño. O sea, cualquier sustancia que pueda causar daño es un peligro, ¿verdad? O sea, ya sea que
daña al medio ambiente, a las personas o un daño económico. Y de riesgo, pues hay muchas definiciones de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, la Naciones Unidas, riesgo le llama peligro por exposición, ¿verdad? Y para algunos propósitos, pues nos puede ser útil esta definición. Eh, Otra definición sobre todo para centros y órganos procesos químicos, es este riesgo, es una función de la severidad del accidente y de la probabilidad o frecuencia de que cause daño. A mí en lo personal me gusta más esta definición de riesgo que la de las Naciones Unidas, o sea, y hay toda una serie de desarrollos para prevenir riesgos dentro del área química que esta definición que tenemos aquí pues nos es más útil, ¿verdad? Riesgo lo podemos visualizar, pues yo lo veo como jugar a las cartas, ¿verdad? O sea, vamos a jugar al póker y pues tengo una buena mano, tengo una tercia de ases, pues yo sé que tengo una posibilidad importante de ganar, ¿verdad? Tengo un par de doces, pues tengo una probabilidad importante de perder, ¿verdad? Eh, Ahora, pero ¿qué es lo que voy a perder, verdad? Pues si estoy jugando con mis amigos frijolitos, ¿verdad? Pues es una cosa, y estoy jugando en Las Vegas $1 millón, pues es otra cosa. Entonces es la consecuencia, ¿no? Entonces riesgo depende de la probabilidad y de lo que esté en juego, ¿verdad? Pero por otro lado también es la frecuencia, no solamente la probabilidad, sino es cuántas veces juego en este caso a las cartas, ¿verdad? O hago una tarea peligrosa, o cuántas veces me expongo a un peligro, ¿verdad? Entonces, pues podemos tener aquí dos instalaciones industriales con contaminación, ¿verdad? Que sería un riesgo crónico, ¿verdad? Que veíamos que es exposiciones bajas de una sustancia eh, peligrosa con tiempos de exposición muy largos. Y podemos tener, por ejemplo, un almacenamiento de cloro o de gas LP, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de peligro, las dos instalaciones son similares, o sea, las dos tienen el mismo peligro. Pero desde el punto de vista de riesgo, pues obviamente la que está en una ciudad, pues va a ser mayor, más exposición, por un lado, tomando como referencia la definición de riesgo de Naciones Unidas, o es más probable que cause daño, ¿verdad? Y además sería más severo el daño tomando como referencia la definición de riesgo de la Asociación de Ingenieros Químicos de América, ¿no? Los tipos de peligro, de acuerdo al sistema globalmente armonizado que mencionó el ingeniero Ortiz, se hizo en el 2007. Fue adoptado por la Agencia de Administración de Seguridad y Salud de Ocupación en Estados Unidos en el 2012 y por la EPA en el 2016. Y ahí menciona tres tipos de peligros, ¿verdad? Que es peligros físicos, peligros a la salud y peligros ambientales. Veíamos que lo que es la EPCRA, la ley de EPCRA de Planificación y Respuesta a Emergencias y Derechos a Saber de la Comunidad en el 2017, eh, tiene que avisar a la autoridad, perdón, sí, a la autoridad o a la comunidad qué tipo de peligros, o sea, eh, si se rebasa una masa dentro de su instalación industrial, ¿no? Entonces, tiene que llenar un formato 1 y 2, y dentro de estos formatos tienen que identificar el tipo de peligro, ¿verdad? Ahí se menciona el CRETI, ¿verdad? Que es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Aquí en la ECRA, pues en el 2017, pues es más exhaustivo, ¿verdad? Puede ser explosivo, puede ser inflamable, ya sea gas, aerosol, líquido o sólido, oxidante o comburente, ¿verdad? O sea, oxidante, pues es el oxígeno, ¿verdad? Forma óxidos, pero también puede ser comburente, puede ser cloro o hidrógeno, otras sustancias que el óxido, pues el oxígeno va a formar óxido, ¿verdad? Fuego, ¿verdad? El cloruro va a formar, que el cloro va a formar cloruros, el bromuro va a formar bromos, y generalmente van a formar eso hace que cambie los límites de inflamabilidad de las sustancias y los haga pues, más factible que ocurra un incendio, una explosión, un comburente o un oxidante, ¿verdad? Autorreactivo, ¿verdad? Pues que solamente reaccionan entre sí, ¿verdad? Eh, este, eh, Pirofórico, pues puede ser líquido sólido, o sea, sustancias que al exponerse al aire se encienden.
y lo dividen en si es líquido sólido o si es gas, ¿verdad? Veíamos que el gas, generalmente gas o vapor, generalmente va a ser de mayor riesgo que líquido o sólido. De autocalentamiento hay sustancias que se pueden, al oxidarse, se van calentando como el papel, ¿verdad? Si el papel se almacena en grandes cantidades opacas sí, de hierba seca, se empiezan a oxidar y de repente se calientan tanto que se encienden en forma espontánea, ¿verdad? Entonces esas son autocalentamiento. Peróxidos orgánicos que hacen que haya reacciones de polimerización, corrosivos al metal, gases presurizados, sustancias que emiten gases inflamables al contacto con agua, por ejemplo, cenizas de zinc, hidróxido de sodio, el potasio emiten gas inflamable al contacto con agua, polvos combustibles, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se tienen que llenar estos formatos. Peligros a la salud, pues puede ser sustancias de toxicidad aguda, eh, en este caso cualquier ruta de exposición, o sea, ya sea a través de la piel, a través de la ingestión o a través de respiración, corrosión, irritación a la piel, irritación o daño serio a ojos, sensibilización respiratoria o a la piel, o sea, estas son sustancias que son alérgicas, o sea, causan alergias, mutacionidad en células germinales, o sea, hacen que las células germinales, o sea, los óvulos o espermatozoides, cambien su información genética y generen, pues, mutaciones, sustancias carcinogénicas, toxicidad reproductiva que afecta a la fertilidad o la descendencia, toxicidad a un órgano específico, por ejemplo, al riñón, al hígado, peligro de aspiración, o sea, que pueden ser que causen eh, eh, sí, asfixia, ¿no? Por tragar esta sustancia, un asfixiante simple u otro peligro no clasificado. En el caso de EPCRA, que está enfocado en respuesta a emergencias, vemos que no está sustancias contaminantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de sustancias extremadamente peligrosas, o sea que al momento de haber una emisión puede causar un daño inmediato, ¿verdad? A diferencia de una sustancia contaminante, que el daño es después de cierto tiempo, ¿verdad? Que sería un riesgo crónico. Entonces, tenemos sustancias peligrosas y extremadamente peligrosas. Y veíamos que las normativas que están enfocadas a residuos peligrosos o contaminación eh, son aquellas sustancias peligrosas, de acuerdo a la normativa de Estados Unidos, son aquellas que requieren en la normativa que la instalación requiera que exista una hoja de seguridad de materiales, ¿verdad? Y esto involucra sustancias extremadamente peligrosas y sustancias contaminantes, ¿verdad? Sustancias contaminantes pues, pueden ser tanto en el agua, contaminantes tóxicos en el agua, contaminantes peligrosos en el aire o residuos tóxicos. Y sustancias extremadamente peligrosas, pues son aquellas que eh, se usan en prevención de emergencias y requieren una notificación de emisiones de emergencia, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar a estas sustancias extremadamente peligrosas o los listados que le estamos proponiendo son específicamente para sustancias extremadamente peligrosas, ¿no? Veíamos que los AGLs, o sea, los límites guías de emergencias agudas, eh, están enfocadas a lo que son sustancias aerotransportadas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque podemos tener sólidos, podemos tener sustancias peligrosas en forma sólida, en forma de líquido o en forma de gas, ¿verdad? Eh, Obviamente en forma de gas o vapor va a representar un, un mayor riesgo, ¿verdad? Eh, aplica tanto para sustancias inflamables como para sustancias tóxicas. O sea, podemos tener una sustancia extremadamente tóxica. ¿Ah? Eh, Sin embargo, pues a menos que alguien la pruebe, ¿verdad? O le dé un lengüetazo a ver a qué sabe, o alguien se la dé, ¿verdad? En forma maliciosa, ¿verdad? Pues no representa un riesgo tóxico. O sea, riesgo tóxico y toxicidad son diferentes. Toxicidad se refiere al potencial de que cause daño y riesgo tóxico, pues ya es una
una evaluación más completa sobre si realmente puede afectar a las personas. En el caso de líquidos, pues también podemos tener líquidos muy tóxicos y líquidos medianamente tóxicos. Los líquidos que se vaporizan rápidamente, pues van a representar mayor riesgo, ¿verdad? Aunque sean menos tóxicos. Y de la misma forma, si el líquido es inflamable o combustible, ¿verdad? O sea, un líquido que se vaporiza más rápido generalmente es inflamable y va a representar un mayor riesgo. Un líquido que es combustible o que se volatiliza menos, pues va a representar un menor riesgo, o sea, va a ser menos probable que cause daño que una sustancia, que un líquido volátil, ¿no? Y gases o vapores, ¿verdad? Pues, pues ahí ya en el medio ambiente, pues son sustancias que ya causan problemas, ¿no? Entonces siempre, en el caso de los AGLs, pues nos vamos a enfocar a materiales aerotransportados. Eh, en el caso de sólidos, algunas sustancias, y vamos a ver que en la normativa de Estados Unidos se indica si se almacena como forma, como sólido o como partículas o polvos. O sea, aunque los polvos o las partículas podemos pensar que son sólidas, pues por su características de ser muy pequeñitas, ¿verdad? Pues se pueden comportar como gases. Entonces, hay almacenamientos en los cuales ciertas sustancias dice, bueno, pues si el almacenamiento rebasa 1000 kilogramos como sólido, ¿verdad? Pues tienes que reportarlo, ¿verdad? Pero si ese almacenamiento está como partículas, pues a lo mejor con 10 kilogramos ya puede generar una catástrofe, ¿no? Entonces hay valores para el reporte o límites de almacenamiento para sólidos y límites de almacenamiento para partículas, ¿verdad? Aunque se consideren como sólidos. Eh, entonces, en este sentido, pues analizando estas cuatro listados que se tienen en Estados Unidos, pues fue como compilamos este listado de sustancias extremadamente peligrosas. Veíamos que OSHA PSM, lo que es la Secretaría del Trabajo para Estados Unidos, y la EPA, el Programa de Administración de Riesgos, el propósito es muy similar, ¿no? Y por lo tanto, además tiene más sustancias la EPA, entonces nos basamos en este listado del RMP, ¿verdad? Eh, este de planeación de respuesta a emergencias, ¿verdad? Entonces juntamos estos dos listados, los dos de la EPA, RMP y EPCRA, que está planeación de respuesta a emergencias. Entonces, con esos dos listados, con estas dos legislaciones, formamos un solo listado, que más adelante el ingeniero Víctor Montes de Oca va a explicar con más detalle esta compilación de listados y cómo usar estos listados. Y por otro lado, los AGLs eh, indican cuál sería el daño que va a generar al momento de emitirse como sustancias aerotransportadas, ya sea como partículas de polvo o como líquidos que se vaporizan o sustancias que son gases en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces aquí veíamos que hay el AGL, el 1, 2 y 3. Pues esta es la presentación de normativas de Estados Unidos. Creo que me fui muy rápido. Eh, pues es la presentación de estas normativas. Muchas gracias por su atención.